El movimiento de víctimas de crímenes de Estado es un movimiento social que está compuesto por más de 20 organizaciones de derechos humanos y por más de 20 capítulos regionales a nivel nacional. En ese sentido, el movimiento de víctimas trabaja en consonancia con las apuestas colectivas de lucha, de movilización social, que no solo aquejan a las víctimas de crímenes de Estado, sino en general al país. Bueno, desde que iniciamos a caminar la palabra, en 2001, 2004, 2008, cuando llegamos aquí a Bogotá, lo que propusimos era de que solo no podemos en la agenda de la lucha social en Colombia. Dos, que tenemos que crear un escenario práctico, amplio, donde podamos converger todos los sectores y le apostemos a una sola agenda común de lucha social en Colombia. Y desde allí hemos venido pues aportando con acciones, con movilización, con digamos propuestas de hecho práctico. Nosotros no nos quedamos en la retórica, ¿no? Cuando decimos vamos a luchar contra el imperialismo, contra el modelo, entonces comenzamos a construir desde la base acciones de economía propia, soberanía alimentaria, intercambio de experiencias, fortalecer la capacidad organizativa y pronunciamiento y acciones políticas. Bueno, Identidad en el proceso de articulación con la Mesa Amplia Nacional Estudiantil y con el movimiento estudiantil colombiano, pues viene luchando en lo fundamental por garantizar la educación como un derecho y un bien común para todos los jóvenes de Colombia. En ese sentido, pues venimos haciendo aportes en términos del análisis y también de la construcción de propuestas para materializar precisamente esta consigna. Eso lo hacemos al interior de la MANE y obviamente pues llegaremos al escenario de como Socol a sumarnos y a tratar de construir apuestas colectivas en ese sentido. No solamente el tema de la educación, nosotros los estudiantes somos conscientes de los graves problemas que tiene el país en materia de redistribución del ingreso, de la tenencia de la tierra, de toda la problemática que durante los últimos 40 o 50 años pues ha dejado el conflicto social y armado que tenemos, y obviamente pues frente a eso tenemos una postura muy clara, y es que la única manera de poder solucionar todos estos problemas es ampliar la participación del pueblo colombiano en la toma de decisiones por un lado, y de lograr concertar escenarios para salir de problemas y digamos específicamente frente a la problemática del conflicto armado, avanzar hacia la solución política. Pues Minga, Bacatá en particular, Minga en general, social y comunitaria, hacen parte del Congreso de los Pueblos. Es un proceso, digamos, que quiere dar cuenta de la articulación de procesos en torno a realidades muy concretas de la situación del país. En particular, los tres temas gruesos del Congreso del Pueblo, muy conocido, que son el de tierras y territorios, el de mujer, el de educación y el tema de paz. Entendiendo este último como la posibilidad, digamos, de plantear una paz en clave de un país. ¿En qué nos hemos venido articulando como movimiento de víctimas? Concretamente en el tema del Congreso Nacional de Tierras, Territorios y Soberanías. ¿Y por qué razón? Porque el movimiento de víctimas tiene desde el momento en que surgió, en el marco de la Ley de Justicia y Paz, la Ley de Impunidad a grupos paramilitares, una de las estrategias de lucha contra la impunidad que tiene el movimiento de víctimas es lo que se llama en un comienzo de catastro alternativo, pero lo que a partir del Congreso de Tierras, Territorios y Soberanías, a partir de discusiones y a partir de la movilización, hoy se llama la estrategia de tierras y territorios en el marco de la no repetición de crímenes de Estado. Bueno, el movimiento indígena del Cauca siempre ha tenido en su plataforma de lucha el tema de la unidad, el tema de la cultura y el tema de la autonomía. Desde ese espacio, entonces, el movimiento indígena viene caminando hoy, después de 20 años de la Constitución, el reconocimiento pleno de los derechos que hemos conquistado. El tema de territorio, el tema de autonomía, el tema de gobernarnos, el tema de legislar, mandatar desde sus propios territorios. Y desde allí también le venimos apostando a la salida negociada del conflicto armado, porque ya no aguantamos un muerto más por la guerra. Le decimos al gobierno, le decimos a la guerrilla de las FARC, ya no más guerra.
queremos que se busque una salida negociada, pero que el tema de la paz no quede solamente en manos de la guerrilla y el gobierno, sino que sea la sociedad, las organizaciones que digamos cómo queremos la paz, cómo entiende la paz el indio, cómo entiende la paz el campesino, el negro, cómo entiende la paz los estudiantes, los jóvenes de Colombia, y desde esos espacios comenzamos a construir una verdadera paz integral, democrática y participativa. Bueno, desde su nacimiento, desde que se empezaron a dar las primeras reuniones alrededor de la idea de construir un espacio que se pensara la participación de base en el propósito de construir un país con vida digna, pues el proceso estudiantil y los estudiantes que hacemos parte de Identidad pues hemos entendido la importancia de articularnos y sumarnos junto con otros movimientos campesinos, indígenas, urbanos, a esas apuestas de construcción de transformación social. Es como un llamado que de alguna manera nosotros escuchamos y por eso nos sumamos a caminar la palabra junto con otros procesos. El Congreso de los Pueblos, en el tema de Congreso de Paz de los Pueblos, ha convocado e invitado a diferentes organizaciones sociales y políticas de diferente índole, de diferente origen, que tengan en el tema de la paz, en los intereses sociales y políticos de la paz en clave del nuevo país, hacer, digamos, un proceso conjunto que dé cuenta de ese Congreso de Paz, entendido no como un evento de 100, 300.000, que te quiera 50, 60, sino como un proceso que involucre toda la sociedad civil. Esto es Colombianos y Colombianas por la Paz, los compañeros de Marcha Patriótica, todas las iniciativas de paz y derechos humanos, pero igual también los compañeros de Asamblea de Paz del Abuso, los compañeros de lo agrario, organizaciones de jóvenes, de mujeres, de negritudes, pues afrodescendientes, de indígenas, digamos que establezcamos una ruta común de paz. Yo diría que más que necesario es casi que una obligación en la que nos lleva el contexto actual en el que nos encontramos, de generar el contexto de el encuentro nacional de unidad popular que se va a realizar. Es hora de ir construyendo un escenario, un camino para la unidad. Muchos hablamos de unidad. Los campesinos, los sindicatos, hablamos de unidad, pero en la práctica cada uno tiene su propia agenda. Entonces, mientras sigamos con esa propia agenda, pues no podremos construir unidad. Entonces, lo que decimos es que en primer lugar para la unidad tiene que haber un reconocimiento político de cada proceso organizativo, que cada uno, le decía el pequeñito allá en su vereda, en su barrio, en su escuela, está organizando. Desde ahí tenemos que empezar a reconocer y darles espacio a los pequeños para que tengan voz y voto y puedan ser escuchados. Bueno, los estudiantes de Colombia, particularmente nosotros como Proceso Nacional de Identidad Estudiantil, entendemos la importancia que tienen hoy las apuestas de unidad, superar los reflujos que han habido en los últimos años dentro del movimiento social colombiano y lograr consolidar apuestas de todos y de todas, entender que es una visión anacrónica creer que hay una fuerza política que está llamada a guiar a las demás o a los demás procesos por caminos de transformación. Hoy la unidad es un imperativo necesario para poder consolidar y materializar propuestas alternativas al neoliberalismo que vayan, digamos, obviamente en pro de la reivindicación y la defensa de los derechos de los y las colombianos. Un gran encuentro nacional de organizaciones sociales y políticas que debe dar cuenta de esos tres asuntos. Una agenda inmediata de movilizaciones, una posible gran movilización en octubre, una agenda de hacer ruta de paz y construir una agenda común de paz, una ruta de paz. Eran tres asuntos supremamente importantes: dar la discusión, las características de la solución política del conflicto, los alcances de esa definición, qué se atiende de tareas inmediatas y qué de proceso de construcción a mediano plazo en una solución política.